que me parece que es interesante. Quiero darles una información, pero al mismo tiempo proponerles una caminata bastante peculiar. Hoy fui a un museo. Y ustedes dirán, ¿cómo si están cerrados? ¿Cómo si están cerrados los museos? No mientas. No. Sí, hoy fui a un museo y fue maravilloso. Porque claro, los museos están cerrados al público, pero no se necesita el desplazamiento físico para recorrer un museo. Y en Buenos Aires existe el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Yo no lo conocía. Yo sabía que había sido formalmente inaugurado en diciembre. Había, digamos, la inauguración formal, pero no la apertura al público, que había tenido lugar en febrero de este año. Y después la pandemia cerró todo, nos mandó a todos a casa, y el Museo del Holocausto de Buenos Aires quedó de alguna manera ahí, como paralizado, como todos. Pero resulta que las autoridades se pusieron a trabajar vigorosamente en una recorrida virtual del Museo del Holocausto. Básicamente en convertir la experiencia de la recorrida física, que cualquiera de nosotros puede realizar, y que nosotros vamos a los museos cuando viajamos también, viste que ir al museo es algo más de los viajes. Muy poca gente va a los museos. Muy raro. Porque sí, cerca de donde uno vive, ¿no? Pero de repente quedó abierta la posibilidad. Justo hoy escuché temprano a la mañana a su director, Jonathan Krausenberg, hablando con Jorge Lanata, y dije, quiero ir al Museo del Holocausto y hacer la recorrida virtual que propone. Entonces, ¿qué hice? Me puse cómodo en casa, de verdad. Agarré la computadora con buena carga de batería, me senté al costado de una ventana, entraba el solcito de la tarde del día de hoy, que estuvo bueno, y puse museodelholocausto.org.ar, ¿no? Y rápidamente se me abrió un universo, no sé si la palabra es tridimensional, pero sí se me abrió la posibilidad de mover con el cursor de la computadora y avanzar por entre cada una de las salas desde el momento en que el museo te da la bienvenida, navegar el momento en que uno llega al museo, seguir por un espacio de introducción a lo que uno va a ver. Mirá, que básicamente... Desde que empezaste a hablar ahora ya tengo la bienvenida. Bienvenido al museo, me están dando la bienvenida. Te están dando la bienvenida. Automáticamente empezaste a contarlo y ingresé, así que es muy fácil, imagínate. Sí, menos de 2 minutos ya estás adentro. Yo estoy haciendo exactamente. Están haciendo, también, qué bueno. Está buenísimo, porque quería que puedan experimentar un poco lo que hice y después sí entrar en cada una de las salas, porque son diversas salas, es una gran recorrida, muy profunda, muy sentida. El museo es muy bello arquitectónicamente, es despojado, como minimalista. Me hace acordar mucho al Museo Judío de Berlín, que tuve la suerte de recorrer. Seguramente, Miguel, vos también alguna vez has estado por ahí. Sí, y el de Israel también, que también tiene la misma, me parece por lo que estoy viendo, el mismo espíritu. Sí, bueno, ¿no? en un sentido obvio, ¿no? Pero también me refiero arquitectónicamente, me parece. Sí. Y ustedes saben que, bueno, nada, cada sala uno empieza a caminar, ¿no? A caminar con sus manos delante de su computadora. Es gratis esto aparte, no es que uno está... Digamos, esto es muy simple, es un milagro de la tecnología, ¿no? Te digo que tenés la sensación de estar caminando por ahí, ¿eh? Claro, y empezás conociendo la historia de los judíos europeos a comienzos del siglo XX. Vos podés entrar a diferentes fotografías. Las fotografías, algunas se abren, ¿no? Cuando uno pulsa sobre un ícono, se abren las fotografías, se abren archivos de audio, se abren archivos de video, entonces uno puede ver cómo era justamente la vida de los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay testimonios en primera persona tremendamente nítidos, muy bien conservados. Verdaderamente cada sala tiene una situación diferente. El recorrido se pone
por momentos tenso, se pone de verdad tenso, se pone oscuro cuando uno se adentra definitivamente en el genocidio. Y también tiene un gran trabajo documental muy interesante sobre el ascenso del nazismo. Me tomé el trabajo cada vez que hacía una escala de ir escuchando algunos audios. La verdad que es para dedicarle 2 horas, tranquilo, 2 horas, ir viendo, volviendo para atrás, escuchando, apreciando las fotos. Hay unos mapas muy impresionantes sobre, por ejemplo, cómo la destrucción de Polonia, que alguna vez a mí me ha tocado estar en Varsovia, ir a buscar el gueto de Varsovia y no verlo, no encontrarlo, porque es increíble eso que ocurre cuando uno tiene la suerte de caminar lugares así. Por ejemplo, en la sala que tiene que ver con el ascenso del nazismo, es muy interesante lo sintetizado que está, por ejemplo, el tramo de la llegada de la explicación que hace el Museo del Holocausto de la manera en que Hitler terminó concentrando todo el poder con connivencias, con apoyos de sectores poderosos económicos, cómo aniquiló el Parlamento y consiguió gobernar por decreto durante 4 años. Miren, ¿saben lo que hice? Fui, claro, estaba tan fascinado con el paseo Amiga y Negra, que me fui capturando algunos audios, me separé 3 para compartir, pero por supuesto son el primero que les voy a mostrar, que les voy a hacer escuchar, es un audio ya medio de carácter documental, que es el más largo. Después los otros 2 son más cortitos, pero este dura 5 minutos. Sí. Entonces cuando llegas a la sala del ascenso de Hitler, y lo elegí porque uno puede tomar algunas cuestiones como elementos para reflexionar sobre el presente. 5 minutos que cuentan perfectamente cómo fue el ascenso de Hitler en la previa de lo que después fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto definitivamente, ¿no? Escúchenlo. ¿Cómo Adolf Hitler, un tirano que orquestó uno de los genocidios más grandes de la historia humana, llegó al poder en un país democrático? La historia empieza al final de la Primera Guerra Mundial. Con el avance exitoso aliado en 1918, Alemania se dio cuenta de que la guerra no se podía ganar y firmó un armisticio poniendo fin a los combates. Conforme su propio gobierno imperial se derrumbaba, los disturbios y las huelgas obreras se extendían por todo el país. Ante el temor de una revolución comunista, los principales partidos se unieron para reprimir los levantamientos, estableciendo la República de Weimar. Una de las primeras tareas del nuevo gobierno fue la aplicación del Tratado de Paz impuesto por los aliados. Además de perder más de 1/10 de su territorio y desmantelar su ejército, Alemania aceptó la responsabilidad plena por la guerra y pagó las reparaciones, debilitando así su ya alicaída economía. Esto fue visto como una humillación por muchos nacionalistas y veteranos. Creían, erróneamente, que la guerra se podría haber ganado si políticos y manifestantes no hubiesen traicionado al ejército. Para Hitler, estos puntos de vista se volvieron una obsesión y su fanatismo y delirios paranoides les llevaron a culpar a los judíos. Sus palabras encontraron eco en una sociedad con muchas personas antisemitas. En ese momento, cientos de miles de judíos se habían integrado a la sociedad alemana, pero muchos alemanes siguieron percibiéndolos como extraños. Tras la Primera Guerra Mundial, el éxito judío generó acusaciones infundadas de subversión y proliferación de la guerra. Es necesario insistir en que estas teorías conspirativas surgen por miedo, enojo e intolerancia, no por un hecho. No obstante, Hitler tuvo éxito con ellas. Cuando se sumó a un pequeño partido político nacionalista, su discurso público manipulador lo catapultó al liderazgo y atrajo a una multitud cada vez más grande. Combinando antisemitismo con resentimiento populista, los nazis denunciaron tanto al comunismo como al capitalismo como conspiraciones judías globales para destruir Alemania. En un principio, el partido nazi no era popular. Tras un intento fallido por derrocar al gobierno, el partido fue prohibido y Hitler encarcelado por traición.
Pero tras su liberación, cerca de un año más tarde, de inmediato empezó a reconstruir el movimiento. Y luego, en 1929, ocurre la Gran Depresión. Esto llevó a los bancos estadounidenses a retirar sus préstamos de Alemania y la ya aquejada economía alemana colapsó de la noche a la mañana. Hitler aprovechó la ira de la gente, ofreciéndoles chivos expiatorios convenientes y la promesa de recuperar la antigua grandeza de Alemania. Los principales partidos eran incapaces de manejar la crisis y la oposición de izquierda estaba muy fragmentada por disputas internas. Algunas personas frustradas apoyaron a los nazis, aumentando sus votos parlamentarios de menos de 3% a más del 18% en 2 años. En 1932, Hitler se postuló para presidente, perdiendo la elección con el héroe de guerra condecorado, general von Hindenburg. Con el 36% de los votos, Hitler demostró el alcance de su apoyo. Al año siguiente, los asesores y líderes de negocios convencieron a Hindenburg de nombrar a Hitler como canciller, esperando canalizar su popularidad para sus propios objetivos. Aunque el canciller era solo el jefe administrativo del Parlamento, Hitler expandió constantemente el poder de su mandato. Mientras sus partidarios formaron grupos paramilitares y combatieron manifestantes en las calles, Hitler generó temor por un levantamiento comunista y argumentó que solo él podría restaurar la ley y el orden. Luego, en 1933, un joven trabajador fue culpado de incendiar la sede del Parlamento. Hitler aprovechó el evento para convencer al gobierno de que le concedieran poderes de emergencia. En cuestión de meses se abolió la libertad de prensa, otros partidos fueron disueltos y se aprobaron leyes antijudías. Se detuvo y ejecutó a muchos de los primeros partidarios radicales de Hitler junto con sus rivales potenciales, y cuando el presidente Hindenburg murió en agosto de 1934, estaba claro que no habría nuevas elecciones. Es preocupante. Las primeras medidas de Hitler no requirieron represión masiva. Sus discursos explotaban el miedo y la ira de la gente para impulsar su apoyo y el del partido nazi. Mientras, hombres de negocios e intelectuales que querían ubicarse en el lugar correcto de la opinión pública respaldaron a Hitler. Se aseguraron recíprocamente de que su retórica más extrema fuese parte del espectáculo. Décadas más tarde, el ascenso de Hitler sigue siendo una advertencia de la fragilidad de las instituciones democráticas ante una multitud enardecida y un líder ávido de alimentar su ira y explotar sus miedos. Impresionante, 5 minutos. Sí, claro, y muy precisos. Ese golpe de Estado llamó el Putsch de Múnich de 1923. Efectivamente fue encarcelado Hitler y ahí por muy breve tiempo fue un fracaso. Fueron 12 dementes de la cervecería de Baviera con Hitler a la cabeza. Es una cosa muy singular. Y en la cárcel escribió Mi lucha. Claro, exacto. Que es una locura, es una cuestión de una locura. El tipo dice, bueno, acá sin ningún tipo de fundamento hay una raza superior, todos los demás deberán ser aniquilados. El tipo podría ser resumido en esos 2 renglones. Para esa locura fue un libro sagrado hasta 1945, ¿no? Después seguí caminando, Miguel y Negra, seguí caminando a otra sala, encontré un audio de 2:40, más cortito, sobre el consenso alrededor de Adolf Hitler. Es interesante. Ahí va. Sí. Hitler logró destruir el sistema democrático de Alemania en menos de 1 año y medio. En marzo de 1933 se llevaron a cabo elecciones legislativas en las que el partido nazi obtuvo el 43% de los votos. Gracias a una alianza con otros partidos, los nazis consiguieron la mayoría parlamentaria y no demoraron en sancionar la llamada ley habilitante, que concedía al Poder Ejecutivo la facultad de gobernar por decreto durante 4 años. La actividad parlamentaria quedó limitada a una función meramente simbólica. El partido comenzó a controlar al Estado en todos sus niveles. Abolió sindicatos y asociaciones civiles y disolvió los partidos políticos opositores. Hacia julio de 1933, el partido nazi era el único permitido por la ley. El poder de Hitler
derivó de un balance entre el terror y el consenso. Para los ciudadanos, la adecuación al régimen no implicaba necesariamente compartir sus objetivos, pero sí integrarse a él. La propaganda, dirigida por Joseph Goebbels, se difundió a través de medios como la radio, los periódicos, el cine, los actos públicos, los discursos y diversas publicaciones. El adoctrinamiento se completó con la educación y la participación de los jóvenes en la juventud hitleriana. De esta forma, la población conocía los requisitos para formar parte de la comunidad alemana sin sufrir persecuciones. Los logros propagandísticos, económicos y de política exterior dividieron la sociedad alemana en 3 grupos de ciudadanos: los miembros leales al partido, los miembros leales del partido, la vasta masa de conformistas que dieron su consentimiento y los enemigos del Estado, destinados a padecer el terror. De esta manera, el partido controló la infraestructura estatal, nazificó todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y consolidó la dictadura de Adolf Hitler. Impresionante. Miguel, ¿qué contás? No, es que efectivamente fue así, ¿no? La demolición del Estado democrático. Von Hindenburg, que es el que precede a Hitler, que era un héroe de la Primera Guerra Mundial, ya en 1934, digamos, era un hombre que estaba muy, muy mayor mentalmente. Claro, así es. Había sido una persona noble, digamos, pero no entendía nada, hablando mal y pronto. Y Hitler capitaliza esa debilidad, asume el poder, creo que en 10 días más o menos se incendió el Reichstag, el Parlamento. Nadie sabe bien quién lo incendió, pero a Hitler le vino bárbaro y se terminó todo, ¿no? Y se produjo una ola en donde una sociedad entera se suicida. Esto es lo impresionante, por consenso. Es decir, hay una voluntad de matar y de autodestruirse, porque Alemania quedó destruida también. Generó 60 millones de muertes esa locura, la Segunda Guerra Mundial. Fíjate lo que es la locura de millones. En el país más culto de Europa, con una tradición en todos los planos asombrosas, pero bueno, el totalitarismo es un veneno extremadamente contagioso. Lo fascinante de la caminata es que uno va encontrando la fundamentación de esa máquina de matar, ¿no? O sea, está razonado el plan sistemático para aniquilar personas, para cometer el asesinato más grande de la historia de la humanidad. Y por supuesto, a medida que uno camina y va pasando a través de las salas virtuales, les repito, es una visita virtual, pero es una visita tremendamente real y sentida. Sí, y muy fácil de hacer. Sí. Muy fácil de hacer. Y uno tiene la sensación de estar recorriendo cualquier museo del Holocausto en cualquier sitio del mundo, que siempre son interesantes y llenos de ejercicio de memoria y demás. Aquella cosa que te interesa, que querés ver más, simplemente con el mouse movés la ruedita y acercás y lo ves más de cerca, lo ves más de lejos, te movés para un lado, para el otro. Digo, para aquellos que piensan en aquella persona que nunca entró a un recorrido virtual. Claro. Es muy fácil de hacer y muy interesante. Entrás a unos tramos, por ejemplo, que tienen que ver con el nazismo en la Argentina, donde aparece un poco esa historia tan atrapante de ese congreso nazi que tuvo lugar en el Luna Park, que está esa foto que es descomunal. Después está el judaísmo en la Argentina, por supuesto, los sobrevivientes, por supuesto, de la Shoah. Es súper atrapante, está repleto de documentación, pero al mismo tiempo de tecnología. Es la experiencia actual de visitar un museo, que siempre es de movimiento y no es estática como uno imagina los museos de otra época. Y por supuesto hay a lo largo de esta caminata virtual que se puede hacer en casa en esta época de museos cerrados, hay encuentros con obviamente el dolor de los atentados terroristas en la Argentina, ¿no? Hay un último audio que me traje, hay 1000 audios cientos de audios para seleccionar, pero bueno, en la locura del día uno fue separando los que pudo, y la verdad que es mejor que vayan y lo
que entren y lo puedan disfrutar. Es genial esto. ¿Qué haces hoy a la noche a las, 3 de la mañana? No, voy a visitar el Museo del Holocausto de Buenos Aires, a la hora que quieras. Tremendo, ¿eh? Escuche, acá hay en un momento vas caminando virtualmente, ¿no? Vas con tu cursor, ¿no? Sí. Y entras a una sala donde hay una máquina de escribir que está hecha trizas, ¿no? Toda aplastada, en una especie de protegida por una vitrina. Entonces está el icono hay un parlante, ¿no? Para que uno toca, ¿no? Uno hace clic ahí, claro, y se escucha este audio. Esta máquina de escribir fue rescatada de los restos de la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, luego de que la institución sufriera el mayor atentado terrorista de la historia argentina, que mató a 85 personas y dejó 300 heridos. Es el símbolo de un crimen perpetrado contra el pueblo argentino y portadora de un mensaje contra la intolerancia y el odio hacia lo diferente. Este objeto nos recuerda la importancia de nuestro trabajo por una sociedad más inclusiva, democrática y solidaria. Esta máquina de escribir es el símbolo de la destrucción que causa el odio. Bueno, se los recomiendo, es el Museo del Holocausto. También hay muchas cosas más que dialogan con la actualidad, con historias recientes que tienen que ver con confiscaciones que se hicieron hace poco a coleccionistas de la zona norte, que se hallaron objetos que explican de alguna manera el nazismo, y después de un proceso de certificación acerca de la originalidad de esos objetos se determinó que eran originales y que podían servir para ser expuestos también en el museo, y están ahí. Se sientan en su casa, se acomodan en un lugar, en un rinconcito, y se tipean la dirección, Museo del Holocausto. .org.ar. Ahí está, entran ahí y caminan virtualmente, pero les puedo asegurar que es una experiencia sentida y que vale la pena en estos tiempos que todavía son tiempos